Si les parece, vamos a empezar ya con lo que es la jornada. Este año 2017 se cumple el 25 aniversario del inicio del asedio de Sarajevo y de la guerra de Bosnia. La guerra regresaba a Europa ante la mirada atónita de muchos de nosotros, en primer lugar por el estallido mismo de la guerra, en un lugar no tan lejano, y en segundo lugar por las escalofriantes informaciones que nos llegaban de lo que allí estaba ocurriendo y de las terribles vulneraciones de derechos humanos que se estaban produciendo, como digo, en tierras tan cercanas. En aquel 1992 vimos iniciarse el larguísimo asedio de una ciudad como Sarajevo, que hasta entonces, como tan magníficamente nos explicó el pasado jueves Boban Minic, había sido un auténtico ejemplo de convivencia pacífica y multicultural entre diferentes comunidades. Nafarroako gobernuak azken 2 urteotan indartu egin du memoria eta bizikidetza gaiekiko konpromisoa. Giza eskubideen defentsa oinarri hartu eta bakearen aldeko kultura bultzatuz. Hemen gure herrian eta Europako beste zenbait herrialdeetan gertatu diren giza eskubideen urraketa prozesuarekiko memoria kritikoa izan behar dugu. Eta horretarako ezinbestekoa da gure iraganeko memoria babestea. Etorkizuna orain egiten ditugun ekintzekin eraiki behar dugu, baina akats larria litzateke gure iraganekiko memoria kritikoak eskaintzen digan oinarri historiko eta etikoak kontuan hartu gabe egitea. Para poder transmitir los valores de la paz, la convivencia y el respeto a las generaciones más jóvenes, es crucial mirar hacia nuestro pasado y reconocer en él todo lo positivo que vamos a encontrar, pero también aquellos aspectos que puedan ser dolorosos e incómodos desde una lectura del presente. Esa es también nuestra responsabilidad, nuestro deber para con la memoria y con las víctimas. Con ese objetivo, desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, hemos venido organizando a lo largo de estos 2 años distintas actividades centradas en rescatar del pasado la memoria de los acontecimientos traumáticos que han jalonado el siglo XX y que amenazan con perpetuarse en algunos casos en el siglo XXI, acontecimientos a los que nuestra comunidad no ha sido ajena. Lo hemos hecho con la voluntad de revivir esa memoria, pero no de revivir el trauma. No es ese ni mucho menos el objetivo. Pero es importante tener presente que en nuestras sociedades existe el riesgo de la desmemoria, de un olvido no voluntario y terapéutico, sino amnésico, y por tanto injusto. Injusto para con nuestro pasado y para con las víctimas, pero injusto también para con nuestro porvenir y para con las futuras generaciones. Y existe además el riesgo añadido de una posverdad que construya un relato falso de lo que realmente ocurrió. Esta desmemoria es siempre peligrosa, pero lo es más, si cabe, en tiempos como los que atravesamos, en los que no falta quien alienta discursos del miedo, que alimentan posiciones políticas que relegan los derechos humanos y la reivindicación de la memoria a un segundo plano. Debemos ser firmes en la defensa de los derechos humanos y en la reivindicación de esta memoria para poder construir sociedades verdaderamente democráticas y solidarias, asentadas sobre firmes principios éticos en las que la convivencia sea real y justa. Hori da memoriaren aldeko gure politika publikoen helburua, eta hori da jardunaldi hauen helburua baita. Pasaden mende bukaeran Sarajebon gertatu zenari begirada bat luzatuz lortu nahi duguna. Aurreko ostegunean Sarajebora bidaiatzeko memoria aldarrikatu genuen, Eduardo Córdobaren begirada artistikoa, Manuel Delgadoren begirada akademikoa eta Slobodan Minic edo Boban Minicen emozioz bateriko bizipenak bidelagun hartuta. Gaur berriz, Bosniako hiriburura joango gara
erabateko ondamenditik abiatuta, bizikidetza oinarri izango duen etorkizuna eraikitzea posible dela ikusteko. Decía que así como el pasado jueves, día 2, pudimos tener aquí una mirada más artística de la mano de Eduardo Córdoba, una mirada más académica con Manuel Delgado y una mirada más emocionada y desde la experiencia de lo vivido en Sarajevo por parte de Boban Minic, hoy podremos hacer esa mirada más una mirada más esperanzada hacia la posibilidad y la realidad de la reconstrucción de una ciudad y de un espacio desde la destrucción casi más absoluta. Concluyo ya con mi agradecimiento a Alma Masic, a Manuel Vila y Motlló, a Fermín Córdoba Gavín y a Yasminka Tzumur por el esfuerzo que han hecho por estar hoy con nosotros en Pamplona y poder así trasladarnos sus experiencias y reflexiones. Mi agradecimiento también a todas las personas que hoy habéis reservado un pedacito de vuestro tiempo para compartir con nosotros esta mirada sobre cómo construir el futuro después del horror. Espero que esta segunda y, en este caso, última sesión de estas jornadas sea de su interés y que contribuya a reafirmarnos, tanto a ustedes como a nosotros, en nuestra apuesta por la paz, la convivencia y el respeto mutuo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Arratsaldeon denori, buenas tardes a todas y a todos. La mesa redonda con la que iniciamos esta segunda jornada dedicada a rememorar el 25 aniversario del asedio a Sarajevo tiene por título Construir el futuro después del horror. Vamos a hablar, por tanto, de pasado y de futuro, de recordar y de proyectar, de la memoria de lo ocurrido, de lo indeseablemente ocurrido y de construir o reconstruir lo deseable. De memoria colectiva, concepto que inspira la celebración de estas jornadas, y de construcción también colectiva. Y partimos del horror de lo que ocurrió durante aquellos casi 4 años de asedio de Sarajevo, pero también de muchos otros episodios trágicos, como el genocidio de Srebrenica, que salpicaron de sufrimiento Bosnia de norte a sur y de este a oeste. Horror omnipresente en el territorio bosnio y en la ciudad de Sarajevo, con la mayor parte de sus edificios acribillados de metralla 25 años después, y con un paisaje urbano salpicado de cementerios, con lápidas que certifican que buena parte de los enterrados allí todavía hoy no habrían cumplido 50 años. El horror como cimiento imprescindible sobre el que construir la convivencia necesaria. Para analizar el pasado y las posibilidades de un futuro esperanzador, y lo escribo esta palabra entre interrogantes, tenemos con nosotros a 3 personas con perfiles muy diversos, pero complementarios, que nos pueden aportar una visión global de la situación de Sarajevo y del conjunto de Bosnia y Herzegovina. Manel Vila fue responsable de la iniciativa solidaria Distrito 11, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, y coordinó la ayuda humanitaria a Sarajevo durante el asedio. Alma Masic, directora de la Asociación Iniciativa Juvenil por los Derechos Humanos en Bosnia y Herzegovina, creada en 2003 para la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos,
así como la promoción de la verdad sobre las guerras en la ex Yugoslavia, y Fermín Córdoba, director de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, en Bosnia y Herzegovina. En esta primera parte de la mesa redonda, cada uno de ellos realizará una exposición a partir de su experiencia personal y al finalizar las tres intervenciones tendremos ocasión de llevar a cabo un coloquio entre ustedes y los ponentes. Puesto que se trata de realizar un recorrido que se inicia en la guerra y se proyecta hacia el futuro, hemos pensado que sea Manel Vilá quien abra el turno de exposiciones. Como les decía, Manel Vilá fue comisionado de Cooperación Internacional de aquel Ayuntamiento de Barcelona que en 1992, presidido por Pascual Maragall, puso en marcha la campaña de ayuda humanitaria a Sarajevo denominada Distrito 11. De esta forma, el Ayuntamiento de Barcelona incorporaba a los 10 distritos que conforman su estructura municipal uno nuevo llamado Sarajevo, que pasó a formar parte de la ciudad y situó al frente del mismo a Manel Vilá. La campaña de solidaridad materializada a través de este Distrito 11 logró una gran implicación ciudadana y permitió el envío continuado de convoys que entre 1992 y 1996 llevaron a Sarajevo más de 1.000 toneladas de ayuda humanitaria. Y luego, a partir de los acuerdos de Dayton, la ayuda se dirigió ya a la reconstrucción. Manel obtuvo en 2014 el premio Constructors de la Pau, otorgado por el Institut Català Internacional per la Pau, y en 2015 fue distinguido como Ciudadano de Honor de Sarajevo. Manel, tienes la palabra. Invitación para hablar de memoria y romper silencios, y agradecer la invitación también para acordarnos continuamente de este asedio, de este sitio medieval que vivió una ciudad a 1.800 kilómetros de Pamplona, de Iruña, hace 25 años. Como decía la presentación, a mí me gusta presentarme como un funcionario público. Soy funcionario público, opté por ser funcionario porque en un momento de mi vida pensé que los funcionarios eran los que hacían funcionar las cosas. Continúo pensando que los funcionarios lo que tienen que hacer es hacer funcionar las cosas. Hoy ocupo el cargo de director general de Exteriores del Gobierno de Cataluña. Tengo al consejero en la cárcel y al presidente en Bélgica, pero agradezco la invitación como gerente del Distrito 11, y hoy hablo como exgerente del Distrito 11, pero estoy a vuestra disposición en este día aquí en Pamplona para responder todo lo que haga falta. Yo había pensado, tenía unas fotos que enseñaros, pero como comprenderán, lo mío no es esto, y las he grabado mal y no se pueden pasar. Y he pedido permiso para que en el momento entre la sesión 1 y la sesión 2 me iré corriendo al hotel y las volveré a grabar, y pediré permiso antes de la segunda sesión para pasarles 3 fotos que me parece que se han de ver y se han de conocer, porque normalmente estamos rodeados siempre de malas noticias y no tenemos unos informativos ni a la hora de comer ni a la hora de cenar que sean informativos de buenas noticias. Normalmente siempre son informativos de malas noticias, y estas imágenes no son conocidas si no tenemos esta oportunidad. Para situarles un poco, aunque personalmente vengo del campo del pacifismo y de las ONGs, mi trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona no tenía nada que ver con este tema. Yo era el director de una cosa que seguro que les sonará, que era el programa de los Juegos Olímpicos del 92,
y como director del programa de los Juegos Olímpicos del 92 entenderán que mi preocupación en el 91 y 92 era otra, que no tenía nada que ver con Sarajevo y Bosnia-Herzegovina. Pero trabajé y tuve la suerte de trabajar con un alcalde que la política española y una parte de la catalana lo desautorizó siempre totalmente con unas frases muy peyorativas que eran las maragalladas, de las ideas que tenía Pascual Maragall, que estaba siempre 3 pueblos por delante nuestro, y hoy con su malaltía de Alzheimer encontramos mucho a faltar que esté Pascual Maragall y sus maragalladas en medio de lo que sería la política catalana. En medio de la situación del 92, el alcalde Maragall me dice: hombre, esta gente, habría que hacer alguna cosa para que esta gente estuviera desfilando en la inauguración de los Juegos Olímpicos del 92. ¿no? Bosnia no ha ido ni a Eurovisión, que es la frase que me acordaré siempre. Se han declarado independientes, no han ido ni a Eurovisión. Esto se tendría que hacer alguna cosa para que esta gente desfilara en el Estadio Olímpico, y seguro que en la inauguración de en julio, cuando suene Bosnia-Herzegovina y salga la bandera y salgan unos atletas, la gente se pone en pie. Manel, haz que desfile alguien en el estadio el día 25 de julio. Yo miré cómo estaba el panorama, le dije al alcalde: bueno, la ciudad está sitiada, entran y salen por un túnel, se ve que hay una guerra, que hay muchos pepinos, la situación, bueno, sí, todo esto ya se sabe, pero a ver cómo se hace para que el equipo de Bosnia y Herzegovina desfile el 25. Es una maragallada. El día 25 de julio desfiló 6 atletas de Bosnia y Herzegovina por el Estadio Olímpico. El alcalde de Sarajevo y sus 2 tenientes de alcalde estaban en el palco del Estadio Olímpico de Barcelona, y en la cena que se hizo aquella noche con todos los alcaldes de ciudades olímpicas, el alcalde de Sarajevo hizo un llamado a la solidaridad internacional, porque desde abril la comunidad internacional no reaccionaba. Luego, si tengo ocasión y sé grabar las imágenes, les pasaré la imagen del anuncio, que creo que vale la pena verlo, que se pasó en los periódicos de Cataluña, con una imagen de, creo que es el G20, todo hombres, hoy habría todo hombres y Angela Merkel, pero en aquel momento todo hombres, y el pie de página dice, me acuerdo de memoria: mientras los políticos discuten y no se acaban de poner de acuerdo, miles y miles de ciudadanos están indignados de lo que pasa en su estimada Europa. Sarajevo depende de ti. Esta imagen, que hemos tenido en Barcelona las ganas de repetirlo con Kobane, con Alepo, con muchas ciudades de la frontera entre Siria y Turquía, entre Siria y Líbano, nos serviría perfectamente. Mientras los políticos discuten y no se acaban de poner de acuerdo, miles y miles de ciudadanos están indignados de lo que pasa en su estimada Europa. Sarajevo depende de ti. Entonces se hizo una campaña de solidaridad de ciudad olímpica a ciudad olímpica. Sarajevo depende de ti, que, como decía el presentador, nos permitió, aún no sabemos por qué, durante los 3 años del conflicto, entrar cada vez que había la posibilidad de entrar a Sarajevo con ayuda humanitaria. Los convoyes los pasaban, los convoyes los paraban, la ayuda no llegaba, pero en cambio, diciendo convoy olímpico de Barcelona a Sarajevo, los checkpoints se iban abriendo y las posibilidades de poder hacer este puente de solidaridad entre Barcelona y Sarajevo, la historia ya la sabéis, se pudo repetir. Me interesa explicarles esta cuestión porque me parece que hoy en día a los políticos les falta valentía, a los políticos les falta esta imaginación y estas ganas de, delante del silencio, muchas veces de la comunidad internacional, encontrar estas iniciativas. La segunda cuestión es que
durante los 3 años de guerra pudimos entrar y salir de Sarajevo cada vez que había esta oportunidad. Le explicaba comiendo que yo vivía en Sarajevo en un barrio que se llama Skanderia, justo al lado de las líneas de los agresores, porque hay palabras que aprendí en Sarajevo que no las tenía que utilizar para no ponerles estereotipos a comunidades determinadas, y allí en Sarajevo siempre me hablaban de los agresores. Y yo vivía en Skanderia, justo al lado de las líneas de los agresores, y la burbuja de seguridad que me dio Naciones Unidas y los cascos azules franceses me dijeron: Manel, no te preocupes porque disparan con morteros y es una forma elíptica y todo pasa por encima de tu edificio. Y bueno, pues como yo no hice la mili y no sé de estas cosas, me tuve que creer lo que decía el teniente francés y los morteros pasaban por el edificio. Esto duró los 3 años de la guerra, que hicimos este puente de solidaridad. Y en los 3 años de la guerra nunca hubo ningún problema ni con las cuentas, ni con la intervención, ni con la tesorería, ni con la pagaduría. Al llegar al acuerdo de Dayton y ponernos de acuerdo en la reconstrucción de Sarajevo, y que Barcelona, con el alcalde Maragall, cogió el compromiso de la restauración, la rehabilitación de toda la Villa Olímpica de Moimilo y todos los estadios y las zonas olímpicas de Setra y el estadio de Kosevo. Esto os podéis imaginar que era un nivel económico muy grande. Esto implicó abrir plicas para que empresas bosnias se presentaran a los concursos, y hubo un momento que el interventor, con mucho cariño, me dijo: Manel, yo durante la guerra los recibos los firmo, tal, pero estamos ejecutando 1.500 millones de pesetas, no entiendo el idioma, no es ni en inglés ni en francés, esto hay que buscarle una solución porque esto no puede continuar de esta manera. En medio de esta situación, Maragall tardó 5 minutos en decir: bueno, como España aún no ha reconocido a Bosnia, como hay una situación aún de estatus internacional muy complicado, que el municipio de Sarajevo en sesión plenaria pida la adhesión a Barcelona, que el municipio de Barcelona en sesión plenaria se anexiona al municipio de Sarajevo, lo nombramos el distrito 11 de la ciudad, y a partir de aquí podemos nombrar un gerente, un tesorero delegado, un interventor delegado y una trama. Le preguntó al secretario si esto se podía hacer, el secretario dijo no. ¿Y esto qué quiere decir? Pues cuando se enteren esto lo van a prohibir. ¿Cuándo tardarán? Bueno, esto, todo el proceso, cuenta alcalde que 3, 4, 5 años. Manel, ¿cuánto tiempo tienes de obras? Yo les dije 3 años, pues tira adelante y tal, ¿no? Esto quiere decir que la administración pública, cuando quiere, puede. Esto quiere decir que cuando hay políticos que tienen una decisión determinada, encuentran la manera de tirar adelante los programas, los acuerdos, las ilusiones, y esto quiere decir que muchas veces entre la burocracia y la administración pública nos perdemos en algunas cuestiones. Y nuestra experiencia es poderles explicar hoy, 25 años más tarde, que se rehabilitó el barrio de Moimilo, que en el barrio de Moimilo hay una Barcelona, la plaza de Barcelona, que se rehabilitó el estadio de Setra y el estadio de Kosevo. Vila Olímpica. La Vila Olímpica, que se rehabilitaron todos estos edificios y que en el 1999, finalizado el trabajo, se cerró el distrito 11 de Barcelona, porque también los departamentos y las administraciones públicas tienen que aprender que se crean en unos momentos, nacen, crecen, se multiplican y mueren. Y por lo tanto en el 99 cerramos el distrito 11 de Sarajevo. En aquel momento pensábamos abrir el distrito 11 de Barcelona en Medellín para empezar a trabajar para los acuerdos de paz de Colombia, pero bueno, luego la realidad política y la marcha de Pascual Maragall no facilitó esta consecución.
En resumen, les quería decir que hay iniciativa política, que hay valentía de los políticos, que las administraciones políticas pueden servir para este trabajo. Esto no serviría para nada si la sociedad de Sarajevo y la gente de Sarajevo no fuera como es, que es de lo mejor que hay en el mundo a la hora que estás trabajando en proyectos como estos. Hoy en Zagreb, ni en Belgrado, ni en Podgorica, la avenida principal ni la calle se llama Mariscal Tito. Hoy en Sarajevo la calle principal se continúa llamando Mariscal Tito, pero la plaza del Teatro Nacional, la plaza mayor, se llama Susan Sontag, para agradecer el trabajo que los intelectuales y la cultura hicieron para la supervivencia y la resiliencia de Sarajevo. Y mientras los intelectuales y la cultura no cedan a la barbarie, la esperanza la tenemos para trabajar y la esperanza la tenemos que tener en nuestro trabajo. Hoy en Sarajevo aguantó 3 años de un sitio medieval, sin agua, sin luz, sin gas, sin comida, porque nosotros íbamos al teatro, porque nosotros íbamos al cine, porque la Filarmónica hacía conciertos, porque intentaban la vida cotidiana que funcionara al máximo posible y habían unas personas que tenían en la cabeza que la vida cotidiana tenía que continuar. Y dentro de la vida cotidiana, la cultura y el humor, como si tengo ocasión de enseñarles después en alguna de las fotografías, se la encontrarán. Como me dijo una vez, yo no paré como funcionario y municipalista que soy, no paré hasta conseguir el general, ¿no? El señor Softic por las mañanas se vestía, se ponía la corbata y me decía, ¿qué hace un informático yendo a la fábrica en una ciudad que no tiene energía eléctrica? Pero el general dice que es muy importante conservar la cotidianidad. Yo no paré hasta conseguir poder hablar algún día con el general Jovan Diviak, ¿no? Y el general Jovan Diviak me decía, aquí es importante que no falle nunca ni el tabaco ni la cerveza. Pero Manel, ni fumes ni bebas. Muchas gracias. ¿Quieres escuchar? Para traducir. Sí. Eskerrik asko, gracias Manel por este relato y por la disciplina horaria que como eficiente funcionario has tenido. A continuación vamos a tener el placer de escuchar a Alma Masic, una mujer radicalmente comprometida con la paz y la convivencia, una activista en el sentido más amplio y generoso de la palabra de los derechos humanos. En la actualidad, como he señalado anteriormente, dirige la Asociación Iniciativa Juvenil por los Derechos Humanos en Bosnia y Herzegovina. Entre los años 2000 y 2005 fue miembro del Consejo Ejecutivo de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Bosnia y Herzegovina. Forma parte del Programa Regional Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia, sobre las medidas que los estados y las sociedades balcánicas han ido tomando en el camino hacia la justicia transicional y la prevención de atrocidades. Asimismo, participa en el proyecto Memory Lab, plataforma de intercambio y aprendizaje que conecta instituciones, entidades y personas que impulsan la recuperación de la memoria en diversos territorios europeos. Entre sus proyectos más relevantes está la creación de la colección virtual Fama, que sirve de guía para aprender sobre el asedio a partir de la memoria colectiva. Alma es una persona ampliamente reconocida en los Balcanes, que ha trabajado en todos los países de la Yugoslavia desde los acuerdos de paz de Dayton. Ha ocupado el cargo de consejera de la ayuda bilateral a la embajada danesa en Sarajevo y tiene muchos años de experiencia práctica en ejecución, administración y gestión de programas de desarrollo de la democracia.
es tu turno, Alma. Sí. Okay, gracias. I really don't know where did you find all these nice words about me, but thank you very much. It's just reminded me that I'm not that young anymore to be a director for the Youth Initiative for Human Rights anymore. But I really also thank you for invitation and for your great introduction to start from the horror to the hoping future. So a little bit about me. I was 22 when the war started in Bosnia and Herzegovina. And out of the total patriotic sense and feelings, I stayed to help my people. Although I didn't know quite well what do I have to do to help. But I think Manuel put it very nicely. When there is a will and desire, you can really do something about it. So I joined the American humanitarian organization, International Rescue Committee, and we were delivering the humanitarian assistance across the entire Bosnia and Herzegovina. And everybody was saying that they envy me because I work for the foreigners, for UN at that time, everything was called UN, that I'm earning good money and that I have a food. The fact was that actually I was on the front line, and I think I was mostly times arrested, being tortured, having a gun pointed on my head, having a knife under my neck by the different armies. I even sometimes wouldn't know who arrested me and got me this time. I saw people dying. I saw burned houses. I saw the hidden children, 11 of them, where their parents, just before the massacres, managed to hid them in some ditch and cover them with the grass and trees, and we found those children alive and survived. So it's pretty much horror for someone of 22 years old who's supposed to be having fun at the faculty, first love, boyfriend, partying. I was literally on the front lines, and seeing all this horror, I think it's pretty much determined what I will do in the future, that I will work with the people. Because as much as it was difficult to be on the front lines and looking at death every day in the eyes, it was also good to see the people of all sides and to see that little people, the small people, suffered the same. And that everybody in Bosnia and Herzegovina were so affected by the war, and the people, the ordinary people, was the one that suffered. After the war, I was working with the International Commission on Missing Persons. So again, a lot of consequences of the horrors. I've been of every single mass grave in entire Balkan region, from Serbia and Kosovo all the way to Croatia, and seeing mothers, mostly mothers, who were like kind of expecting when it's the mass grave open that will find the answer about their loved ones. They will be able to bury their sons and their children and their husbands and their families, and to find some kind of peace of mind and a closure for their souls. So much desperation was in that you dealt with the war, then you're dealing with its consequences. And I just think, I think I can't do it anymore. I have to think about the future, of my own future and the future of this country. So I just decided that it's a good time to start to do work with the young people. Young people are always been the future of these countries, not only Bosnia, but the entire world. So it was very important for us to kind of gather young people across the national division, across the ethnical divisions, because that's exactly what the politicians were doing. And sometimes I'm trying to describe my work, saying I did everything opposite what our politicians did.
because that was meaning bringing young people together, breaking prejudice between them, breaking stereotypes, breaking the narratives that they brought out from their homes, from their professors, from their religious teachers, their media, the politicians, and the old picture that they build in their heads that the others are totally different and very evil, and they're gonna do the harm. So that was all reflected on the young children that even wasn't not born during the war, or were like born in it or after it. But they didn't have to do anything in the war. And we, the adults, I think we put this burden of our responsibility on their backs, and they are now dealing with that very difficulty. Anyhow, we were starting to bringing young people together between those identity lines, between Republika Srpska and Federation, keeping them together. How that was possible, because they were like strongly divided, even through the education system in Bosnia and Herzegovina. Manuel just said that as well. Arts and culture just breaks the old barriers, and young people started, for instance, to come to Sarajevo from Banja Luka, from other places of Republika Srpska, that they was always hearing the most horrible stories about that place. How we attracted them. There is this famous Sarajevo Film Festival, attracting a lot of famous actors and super movies. And we were like saying, let's come, let's have a fun, let's watch the movies. Let's see Angelina Jolie on the red carpet. Let's, have fun. But behind all of that, we also have the story. Now let's take a tour of the siege Sarajevo. And thanks to the General Jovan Divjak, who was a protagonist of the war, he was taking young people all around the Sarajevo, showing them the war spots, how the city was sieged, telling them the stories, what was living like in Sarajevo in that time. And to tell you the truth, young people, not even in Bosnia and Herzegovina, not even to mention in the neighboring countries of Croatia, of Serbia, didn't even know of the siege of Sarajevo. Only when we start to bringing them in and showing them around and telling that Sarajevo is not a red carpet. Even that very Sarajevo Film Festival was created in 1993 in the middle of the siege of Sarajevo to preserve the mental health of the people, to have this illusion of the normal life, that we are running across the streets and the sniper alleys, carrying our own blankets and going in some freezing basements to watch the movies, because that was our escape to reality, to the normal life, and trying to mentally survive the siege. So working with the young people, it's also bringing us a big challenges to kind of really make them to dare to question, to question authorities, to start to be individual, to not to be a part of the mass, because the revolutions and changes were never brought it by the mass. It was always a brilliant couple of the individuals, but unfortunately the society of Bosnia and Herzegovina somehow doesn't allow you to be individual, to question, to dare to ask the question why something what it is, because it's just imposed to them. And I've been very proud that in 10 years we orgullosísima, porque llevamos ya 10 años educando, trabajando con estos jóvenes. No sé, yo creo que han pasado por el programa como 10.000 niños y jóvenes. Después del tiempo transcurrido, algunos de esos chavales pues ya están en instituciones, a veces en los medios de comunicación, han llegado, por ejemplo, a tener puestos en el Poder Judicial y están ahí ya intentando
que estos jóvenes hayan encontrado su camino en el mundo profesionalmente, que hayan entrado por estos programas de educación informal, insisto, del arte, tiene que ver con el arte, con la cultura. Estos jóvenes que llegaron a nosotros desde diferentes regiones del país, a veces también les conseguimos sacar del país, a Europa, por ejemplo, y aprender para poder cambiar las cosas, porque personalmente creo que los cambios solamente van a ser posibles gracias a ellos, a los jóvenes, a las generaciones del futuro. ¿Y cómo lo pueden conseguir? Bueno, abriéndoles los ojos, ampliando sus fronteras, sus limitaciones y dejándoles que salgan del sistema cerrado. Y así, ya digo, los jóvenes cambiarán las cosas. Y les hablábamos cuando venían al programa no solamente del asedio de Sarajevo, creo que fuimos uno de los primeros que pusimos en marcha un programa de intercambio para que llegaran al monumento de Srebrenica. ¿Para qué? Para que llegaran al centro y al cementerio, para que vieran los documentales, para que escucharan a las madres, para que aprendieran del genocidio, de ese crimen masivo que se negaba o que tanta gente negaba que hubiera tenido nada que ver con él. En fin, poco a poco fuimos creando, creo, o ayudando a crear esa generación de jóvenes nuevas en el país que, como ocurrió en Alemania en la década de los 60, aprendieran lo que habían hecho sus padres y sus madres durante la guerra para poder saber la verdad y poder cuestionar las cosas. Ya veréis que soy muy positiva cuando pienso en el futuro, aunque, por ejemplo, el año pasado, en el año pasado, en Bosnia y Herzegovina, 60.000 jóvenes han tenido que salir del país. ¿Por qué? Bueno, porque es un país en el que todavía está muy presente el nepotismo, la corrupción, con los partidos corruptos que todavía no permiten a estos jóvenes que se expresen, que expresen ese conocimiento que tienen, que dejen, que consigan que sus dotes y sus capacidades mejoren el país. Pero, en fin, yo sigo siendo positiva cuando pienso en el futuro de Bosnia y Herzegovina, de mi país. Gracias. Bien, pues gracias, Alma. Después de escuchar a Alma, por último, tenemos con nosotros a Fermín Córdoba. A muchos de los aquí presentes no hace falta que lo presente, puesto que lo conocen, pero para quienes no le conocéis, Fermín, jurista pamplonés formado en la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad de Glasgow, trabajó 3 años como cooperante de la ONG Movimiento por la Paz, de la que fue responsable para el sudeste europeo. Coordinó un proyecto regional de asistencia jurídica gratuita a desplazados, retornados, refugiados y minorías en Bosnia y Herzegovina, en Serbia, Kosovo, Croacia y Montenegro. Ha colaborado en publicaciones del Banco Mundial, en la revista Otro Sí del Colegio de Abogados de Madrid, en Tiempos de Paz, revista del Movimiento por la Paz, y ha colaborado también con la Fundación del Consejo General de la Abogacía. En la actualidad es director de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, en Bosnia y Herzegovina, organismo del que anteriormente fue asesor legal de instituciones de derechos humanos. Fermín reside desde hace 10 años en Sarajevo, ciudad en la que ha formado familia. Su mujer es bosniaca, su hijo es sarajevita, y tiene tanto cariño por aquellas tierras como por estas, y tanto conocimiento de allá como de aquí. Fermincho, te damos la palabra y cuéntanos a tus paisanos tu experiencia vital, profesional y lo que has conocido y lo que estás conociendo allá. Vale, lo intentaré. Eskerrik asko, Champi.
Buenas tardes, Arratsaldeon. Ore handia da hemen egotea, etxean, etxekoekin eta Sarajevo eta Bartzelonatik etorri diren gonbidatuekin. Gustatuko litzaidake eskertzea Nafarroako gobernuari, Sarajevoko memoria aldarrikatzeagatik. Eskerrik asko. Buenas tardes, decía que era un gusto poder estar en casa, con los de casa y con invitados tan especiales que han venido de Barcelona y desde Sarajevo. Mi presentación es acerca del papel de la comunidad internacional en esa Bosnia-Herzegovina del posconflicto, en la reconstrucción física y, igual la más difícil, la mental, en esos 25 años, casi 25 años después del fin de la guerra, ¿no? Ya adelanto que mi conclusión, no muy sofisticada, es que el papel de la comunidad internacional tiene luces y sombras, ¿no? Entonces, trataré a través de diversos ejemplos que daré relativos a 3 distintas fases de este posconflicto, dar varios ejemplos que puedan ilustrar esas buenas prácticas o esas prácticas más negativas de la comunidad internacional. También, porque del pasado siempre se puede aprender, para el futuro, quién sabe si la comunidad internacional irá a otros países, ¿no? Oriente Medio está a la vuelta de la esquina, según algunos países se irá a reconstruir. Gente irá con buena voluntad, gente irá igual con menos buena voluntad, pero eso parece que ocurrirá. Pero luego también a nivel más local, a nivel de municipio, aquí mismo en nuestra tierra, ¿no? O en cualquier otra, en la que la convivencia sea un desafío o una oportunidad, pero una realidad que no se puede ignorar. También un matiz, cuando me refiero a comunidad internacional, me voy a referir a organismos multilaterales como la OSCE, la organización para la que yo trabajo, o organizaciones supranacionales tipo Naciones Unidas o la Unión Europea, porque la comunidad internacional como tal no es un bloque homogéneo, sino que es muy heterogéneo. Hay muchos actores y cada uno con sus propios intereses, ¿no? Que muchas veces se contraponen. Entonces, además de los 3 que he citado, están desde luego embajadas muy importantes y con mucho impacto, como la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Turquía, la Embajada de Arabia Saudí, la Embajada de la Federación Rusa, pero en mi intervención me referiré más a las multilaterales o a las supranacionales. Tengo también antes de empezar a presentar estas tres etapas, de manera breve para ubicarnos un poco en el espacio, ver un poco, de qué sitio hablamos, ¿no? Esto es la Bosnia-Herzegovina, esta es la antigua Yugoslavia, constituida por todas esas repúblicas y 2 provincias autónomas, ¿no? La Voivodina y el Kosovo en Serbia. Y esto es como era antes de que las distintas guerras la desgarraran, ¿no? Como veis, en el corazón de Europa. Esto me parecía interesante para que luego se entiendan mejor algunos de los ejemplos, la composición étnica de la Bosnia-Herzegovina antes de la guerra y después. Esto es a grandes rasgos, ¿vale? Porque luego la realidad es mucho más compleja. Pero sí que, el azul sería los croatas, el rojo los serbios y el verde los bosniacos, ¿no? Como se ve, sí que hubo un movimiento de población importante. Y esta es, la Bosnia-Herzegovina de hoy en día, que está compuesta de 2 entidades. Una es la blanca, que es la República Srpska, donde estarían la mayoría de los serbios, y luego estarían la Federación de Bosnia-Herzegovina, que está subdividida a su vez en 10 cantones, algunos de mayoría bosniaca, algunos de mayoría croata. Algunos cantones son mixtos, pero no revueltos. O sea, están juntos, pero sin revolverse. Y esta es la Bosnia-Herzegovina que surge de los acuerdos de paz de Dayton y en la que se vive hoy en día, ¿no? Algunos apuntes del país de hoy. Es un país que tiene 3 millones, un poco menos de 4 millones de habitantes, esperanza de vida 76 años, unos ingresos anuales estimados en torno a 7.000, 7.500 euros, un desempleo, aunque no haya figuras exactas, pero en torno al 35%, y lo que está muy preocupante, jóvenes de menos de 30 años, 2 de cada 3 están en paro. Esta estructura, a su vez, también es capaz de generar 150 ministros, ¿no? Cada unidad administrativa es, no de facto, casi un país con unas competencias bastante sorprendentes, bastante amplias, porque a nivel estatal hay unas competencias mínimas. También, como ha comentado Alma, un país muy corrupto. Si sirve para dar como ejemplo,
La organización no gubernamental Transparencia Internacional hace todos los años un índice de percepción de la corrupción, cómo los ciudadanos de un país perciben a sus autoridades. Entonces, en esa lista de 176 países, Bosnia y Herzegovina está en el número 83. Para hacernos una idea, otros países del sur de Europa también con la percepción de que la corrupción es un problema importante están delante. Es decir, España está en el 41, esto es del año pasado. España en el puesto 41. Interesantemente, detrás de países más avanzados en este tema como Botswana o Bután, por lo visto. Pero Grecia en el 69, Italia en el 60, Serbia en el 72, Croacia en el 55, es decir, de todos estos países del sur de Europa, los equivalentes, la percepción de los ciudadanos es que en Bosnia y Herzegovina es todavía peor, ¿no? Y luego también, antes de entrar ya a explicar las tres fases, una cosa clave es que sobre esta estructura, quien la maneja es una élite política, ¿no?, de los tres grupos constituyentes, que son los serbios, los croatas y los bosniacos, que lo que hacen es gestionar para su propio interés económico, personal, los dolores, rencores y miedos de la gente, ¿no?, todavía después de la guerra. A mí, para explicar esto, hay una frase que me gusta utilizar, que no es mía, pero es de Eduardo Madina, aquel político que era del Partido Socialista Vasco, no sé si lo sigue siendo, pero me acuerdo que dijo una vez una frase como el Partido Popular hace una gestión interesada del dolor de las víctimas del terrorismo. Lo dice un tipo que fue víctima del terrorismo, ¿no?, que lo quisieron asesinar. Entonces, para mí esa comparación creo que vale, que aquí igual en esta tierra se entiende mejor, porque eso es a nivel ya más exagerado. O sea, hay 25 años después de la guerra, hay una élite política que lo que hace es, en lugar de sanar esas frustraciones, miedos, desconfianzas que tiene la gente, lo que hacen es echar más sal en la herida, meter el dedo en la herida, día sí y día también. Entonces, claro, estos problemas de corrupción, de falta de empleo, de falta de necesidades básicas, de no funcionamiento de esa administración que debería ser eficiente, pues bueno, se camufla con esa cortina de humo del miedo al otro, ¿no? No solo es el miedo al otro, sino es también el hacer piña. Entonces hay una identificación en el tema de las identidades, identidad religiosa, identidad nacional e identidad lingüística. Estamos hablando de una gente que étnicamente son eslavos del sur, Bosnia y Herzegovina, pero que sin embargo el buen serbio es aquel que es serbio, que tú te identificas con ese concepto, porque tus padres son serbios, pero ¿qué pasa si tu padre es serbio o tu madre es croata? Pero bueno, el que se autoidentifica como serbio, como cristiano ortodoxo y que habla serbio, ¿no? No solo es la misma gente étnicamente hablando, sino también que hablan el mismo idioma. Pero pues, el buen croata es aquel que se identifica como croata, se autoidentifica, porque claro, no hay procedimientos para validar quién es sí y quién no. El que se autoidentifica como tal, el que profesa la religión católica y el que habla croata, otra vez el mismo idioma, con diferencias lingüísticas mínimas. Por lo visto las diferencias son todavía menores que entre valenciano o catalán, ¿no? Y luego el bosniaco, pues claro, no va a ser menos. También a niveles generales, pues es el que se identifica con el grupo bosniaco, con la religión musulmana y con el idioma bosnio, ¿no? Entonces, esas élites políticas de estos tres grupos constituyentes, que así es como se define en la Constitución, pues bueno, eso es un ruido constante que día sí día también, aunque no tenga un impacto diario en la vida diaria, en las necesidades diarias, pero bueno, es un factor que siempre hace que la gente, pues bueno, no acabe de confiar en el otro, no se acaben de tender puentes, aquellos que tienen la responsabilidad de generar esos puentes, sino que hace que la gente se encuentre más cómodo en su lugar con los suyos. Claro, el político que gestiona eso tiene un caladero de votos infinito, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto de la Bosnia de hoy. Entonces, ¿cómo se llega allí? Vamos a ir por las tres etapas y yo creo que se puede ver que la comunidad internacional, pues bueno, también tiene parte de responsabilidad en ello, en las cosas buenas y en las menos buenas. La primera etapa es el año 96, 95, 96, sobre todo 95, es el nacimiento de Dayton, de esta estructura. Bueno, ¿esto qué es? Esto es un armisticio, una constitución, que lo que pone fin a la guerra. Es verdad que la guerra se pone fin cuando los americanos, después del genocidio de Srebrenica, empiezan a bombardear las posiciones de los serbobosnios, y esto es lo que viene después, ¿no? Que los llevan a los líderes de cada grupo constituyente a Ohio, a una
a Dayton, a una base militar americana, y allí es un grupo, también es importante, de hombres blancos, anglosajones, que dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, cosa positiva, oye, la guerra se para. Cosa negativa, es que has creado un monstruo, una estructura que es muy costosa de mantener, que es ineficiente y que es muy compleja. Entonces, ¿esto puede funcionar? Sí, si hay voluntad, pero como los que están en el poder no tienen voluntad, siempre invocan, hay muchos mecanismos de protección, porque la lógica bajo la que se construye la Bosnia-Herzegovina de Dayton es que ningún grupo pueda imponer a los otros dos su mayoría. Claro, eso es a costa de crear un país muy encorsetado administrativamente y que se puede bloquear en cualquier momento, ¿no? Entonces, claro, esto sí que tiene un impacto en la vida diaria de los ciudadanos porque todo se politiza, desde cosas que son muy importantes para la vida de las personas, pero que a priori deberían de ser menos sensibles políticamente. Yasminka, que luego tendréis ocasión de escuchar, decía ayer que, por ejemplo, una amiga y su pareja se separaron, entonces cada uno fue a su cantón, y no hablamos de problemas étnicos o de pertenencia a ningún grupo, sino dentro del mismo grupo, pero cada uno se fue a su cantón, y aunque el cantón estuviese gobernado por el mismo grupo constituyente, había una regulación diferente. Entonces, ¿quién se quedaba con los hijos? Entonces, ¿cómo tenían acceso a ayudas? Entonces, ya hasta ese nivel, ¿no?, de cosas a priori políticamente no sensibles también se ven afectadas. Lo que crea también es un sistema en el cual todo te empuja a que te autoidentifiques con uno de los grupos. Entonces, todo aquel que no se autoidentifica con ninguno de los grupos automáticamente está marginado. Pero no es una marginación social, es una discriminación institucionalizada. A modo de ejemplo, hay empieza como un chiste, pero no lo es, porque iban un judío y un gitano que van a presentarse a presidentes del país. Y la administración local, la administración electoral central, les comunicó que no podían ser, de acuerdo con la Constitución redactada por esos señores blancos, tenían que autoidentificarse como uno de los tres. Entonces el gitano y el judío dijeron que no, que ellos eran lo que eran. Llevaron el caso al Tribunal de Estrasburgo, a la Corte Europea de Derechos Humanos, y hace ya 9 años, casi 8, dijeron, o sea, de acuerdo con la sentencia, se le obligaba a Bosnia-Herzegovina a cambiar su ley electoral y su constitución porque había violado el principio de no discriminación. Pues bueno, 8 años después sigue sin cambiarse. Entonces, y eso solo es la punta del iceberg. Luego bajas en todas las esferas de la vida pública, esa discriminación está institucionalizada. También es verdad, que claro, las cosas no son ni blanco ni negro, que en la mente, al parecer, de esos señores que redactaron esto, también estaba, oye, esto era una cosa transitoria, los políticos locales lo pueden cambiar cuando quieran, y es verdad que lo pueden cambiar cuando quieran, pero tampoco hay ninguna cláusula que les obligue a ellos. El tema de los señores también, ¿por qué señores y no señoras? Bueno, a lo mejor para el futuro sí que sea más interesante traer a alguna mujer a la mesa, porque a lo mejor tampoco es garantía de nada, pero desde luego es garantía de que habrá otra perspectiva encima de la mesa, y a lo mejor de haber tenido alguna mujer, esto es especular evidentemente, pero a lo mejor hubiese dicho, oye, ¿qué van a aprender los hijos de esta gente cuando vayan a las escuelas? Luego en la fase tercera hablaré de la educación. La educación pasó desapercibida y la educación se ha convertido en una bomba de relojería, ¿no? Porque se les enseña realmente a perpetuar esas divisiones y a no tender ningún puente. Pero bueno, ahí queda. La segunda etapa es del 96 al 2006, la primera década después de Dayton. Entonces ya Dayton empieza a funcionar, ¿no? Esto se pone en marcha. Esto se caracteriza por una intervención unilateral y muy decidida de la comunidad internacional, sobre todo una figura que sigue existiendo, aunque en la segunda década ya no puede estar muy activa, que es la figura del alto representante, que es una especie de rey por encima de todo, que tenía poderes internacional, claro, para aprobar leyes, para anular leyes, para destituir a cargos. Entonces es verdad que en esa primera etapa sí que había decisiones que pudieron haber sido pues, discutibles, ¿no? Discutidas como, por ejemplo, oye, ¿por qué
las primeras elecciones, que las organizó también la comunidad internacional. ¿Por qué tuvieron que ser tan rápido? Porque mucha gente dice, claro, es que de al haberlas hecho tan rápido, la consecuencia inmediata es que aquellos partidos que animaron la guerra fueron los que ganaron, ¿no? Los partidos nacionalistas y excluyentes, en el contexto de Bosnia-Herzegovina, no se me vaya a malinterpretar. Bueno, pero el caso es que eso es lo que pasó, ¿no? Otra intervención que, sin embargo, yo creo que tuvo efectos positivos, matrículas. Va a haber una ley que va a obligar a todo el mundo a llevar las mismas matrículas. Entonces, por la matrícula no se va a ver a qué grupo se pertenece. Pues eso, por lo visto, fue una buena medida que facilitó la libertad de movimiento, que no es poca cosa, ¿no? Hay un tema que, igual, por elaborar un poquito más por su complejidad, que creo yo que es una cosa positiva que tuvo la comunidad internacional, fue la restitución de propiedades. En este movimiento de gente que hemos visto antes, de una población de 4 millones, 2 millones, la mitad, se vio obligada a irse de sus casas. Entonces ahí, y sus casas fueron ocupadas por otros. Y esta gente ocupó a su vez la casa de otros, algún también se iría al extranjero. Pero bueno, una vez que llega la normalidad de Dayton, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la paz, en este caso entendida como simple ausencia de violencia, genera ese tipo de problemas. ¿Cómo se retorna? Entonces, la primera piedra que hay que poner, ¿no?, es recuperar tu propiedad. Digo que fue una experiencia positiva porque, a diferencia de lo que se hizo en Kosovo y a diferencia de lo que no se hizo en Croacia, en Bosnia-Herzegovina sí que se trató a todas las partes como víctimas y sí que hubo una intervención muy decidida, facilitando unos procedimientos muy ágiles para que la gente recuperase su propiedad. Y eso en un altísimo porcentaje, estamos hablando creo que del 96%, la gente recuperó su propiedad, que era un paso imprescindible, ¿no? Entonces creo que eso es evidentemente una historia positiva. ¿Cuál es la segunda parte y la otra cara de la moneda? Y eso creo que es la parte negativa, que en ese momento la comunidad internacional algo pasó que no puso suficiente atención en la sostenibilidad del retorno. Es decir, a mí me han dado mi casa, vale, puedo volver, pero una vez que vuelvo, ¿qué pasa? ¿De qué como? Si ahora soy minoría, claro, porque no todo el mundo retornó, ahí a grandes rasgos, pero la política bosniaca fue hay que retornar, la política serbia fue no retornéis, quedaros donde estáis, y la política croata fue vamos a hacernos fuertes en 2 o 3 sitios, ¿no? Así a grandes rasgos. Hay excepciones individuales, pero a grandes rasgos yo creo que es más o menos un fiel reflejo de lo que pasó. Entonces, claro, algunos que volvieron se encontraron muchas veces que eran minoría y no había posibilidad de encontrar trabajo. El mayor empleador en ese momento, y puede que ahora, era la administración. Entonces, sí que había leyes para haber posibilitado que esa gente, esos retornados, tuviesen acceso a empleo y luego una manera de subsistir, ¿no? Y la comunidad internacional, que en esa primera década tenía fuerza como para imponer determinadas medidas, pues no lo hizo. Yo todavía desconozco los motivos por el cual se cambió el foco, no se puso el acento en la sostenibilidad del retorno, pero eso en la segunda década ha tenido como consecuencia muchos problemas porque, bueno, se han creado algunos espacios homogéneos, sobre todo en la República Srpska, étnicamente homogéneo, que eso, pues bueno, seguramente la dinámica política sea diferente si en lugar de tener un 85-90% de serbios en esa entidad, pues hubiese un 60%, ¿no? Ya te obliga a eso, ese no tener ese rodillo te obliga a un poco moderar tu retórica. Y pasamos a la tercera etapa, que es del 2007 al 2017, que igual se caracteriza por la no intervención, ¿no? Coinciden varios factores. Es el momento en el que, por un lado, también pues creo que comienza enseguida la administración de Obama, que entonces apuesta por más un multilateralismo en lugar de un unilateralismo. También se empieza a asumir desde la Unión Europea, oye, esto es un tema europeo, vamos a solucionarlo, y se empieza a abrir de manera, por lo menos retórica, desgraciadamente solo retórica, la posibilidad de que Bosnia-Herzegovina entre en la Unión Europea, ¿no? Entonces se empieza a operar bajo el principio de, bueno, la mera perspectiva de poder acceder a la Unión Europea va a servir para aligerar tensiones, ellos van a llegar, la mera idea de acceder a la Unión Europea va a ser un
un imán de una dinámica, de una política retórica más positiva, posibilidad de pertenecer a un grupo mayor, posibilidad de ayudas económicas y, bueno, si la Unión Europea se estaba haciendo trampas al solitario o no, o de verdad lo creían, lo desconozco, no lo juzgo evidentemente, pero bueno, el caso es que eso fue un factor clave a la hora de tomar una decisión de, bueno, ahora, majos, ahora sois vosotros, nosotros ayudamos y vosotros hacéis, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que los que estaban en poder dejaron de notar también la presión y dijeron, bueno, pues esto es un chollo, ¿no? Esto puedo hacer lo que quiera porque ahora no tengo a nadie que me viene a morder como antes. Y eso también pues empezó a derivar cosas que hoy en día serían impensables. Hace 10 años parecía que se podía avanzar y ahora, sin embargo, pues bueno, ahora serían impensables porque las dinámicas, cuanto más tiempo pasa y más se consolida la falta de cambio, luego es más difícil revertir todo eso, ¿no? Con lo cual, la situación es bastante más complicada. Creo que hay un ejemplo que puede ilustrar este cambio de enfoque, que es el caso de estos señores que llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el señor Sejdić y el señor Finci, el gitano y el judío, que dijeron que querían ser presidentes. Durante mucho tiempo la Unión Europea empezó a decir, bueno, tenéis que ejecutar esta sentencia. Cuando vieron que los políticos, las autoridades locales no querían hacer nada, porque claro, realmente si ejecutas esta sentencia puedes abrir esa caja de Pandora, ¿no? Ese melón de que todo el país está estructurado conforme al principio de tú autoidentifícate con uno de los tres. Y estos precisamente podrían romper toda esa lógica. Entonces, como no querían ejecutar la sentencia, ese cambio de actitud, cambio de enfoque, en este caso la Unión Europea, se tradujo en, bueno, pues entonces vosotros decidme qué reformas queréis hacer y esas reformas van a pasar parte formalmente de una agenda de reformas y, bueno, el cumplimiento de esas reformas hará que vayáis más rápido en el acceso a la Unión Europea, ¿no? Es difícil acertar, pero yo creo que también que había cierta lógica positiva ahí en el sentido de, bueno, si durante tanto tiempo hemos insistido y no se cambiaban las cosas, una vez que se asume que la intervención directa ya no es una opción. Pero si las cosas no cambian, bueno, vamos a intentar, entiendo yo que esta es la lógica de la Unión Europea, que se den las condiciones para que la economía mejore y que prospere, y una vez que la gente tenga mayor poder adquisitivo, va a poder dejar de preocuparse por estas tonterías y se va a dar cuenta que las autoridades locales, que esa clase nefasta que existe de políticos, bueno, que lo que hacen es seguir gestionando su rencor de manera interesada y les podrán cambiar y podrán poner a otra gente con un discurso más progresista, además más integrador, ¿no? Y eso, sin embargo, pues no ha pasado, ¿no? Ahora estamos en esa fase que se pensaba que se iba a ocurrir y no está ocurriendo. Hay también dinero pues, para apoyar al país, a todas sus unidades administrativas del Fondo Monetario Internacional, dinero que es muy barato en el sentido de que no tiene intereses, pero que va asociado a que se hagan esas reformas de la Unión Europea. O sea, se intentaba utilizar los mecanismos de presión que se tenían a disposición, ¿no? Y claro, lo que están haciendo es, bueno, no me interesa ese dinero porque tengo que hacer cosas que me van a quitar poder, me voy a los bancos comerciales que me lo dan mucho más caro, pero me da igual, porque realmente no piensan en los contribuyentes y así tiran para adelante, ¿no? Con lo cual es también una gestión por parte de los políticos, de las autoridades locales, pues una gestión nefasta. Y en esta última etapa, el tema de la educación, que me gustaría dedicarle un par de minutos, es una cosa, en la organización en la que yo trabajo, que estamos metiéndonos todo lo que podemos, que es el tema de la educación. En este contexto administrativo y en ese contexto de gestión que están haciendo tan pobre las autoridades locales, digamos que cada grupo de alguna manera gestiona un currículum diferente. Entonces no es que haya una narrativa común sobre lo que pasó, pero claro, sobre lo que pasó ¿cuándo? Porque ahora está la guerra de los 90, pero es que antes estaba también la guerra de la Segunda Mundial y precisamente creo que también eso demuestra la necesidad de trabajar la memoria y de confrontar el pasado para que no vuelva a pasar, porque la gente no olvida. Entonces mucha gente dice, sí, nos dais mucha caña con el tema de esta última guerra, pero oye, mis abuelos en la guerra anterior
también se los cepillaron y sabemos quiénes fueron y qué grupo y nunca ha pasado nada. Entonces, yo creo que también eso pone de manifiesto la necesidad de trabajar la memoria, ¿no? Pero, como decía, en la educación no es que haya una narrativa común del pasado, sino ni siquiera del futuro. Entonces, nosotros que hemos analizado textos de historia, textos de educación religiosa también, la religión un potencial tremendo para generar un discurso de paz y de coexistencia, pero bueno, en la realidad a lo mejor está haciendo otras cosas y lo que está haciendo es, tanto la historia como la religión están siendo elementos que utilizan los que realmente gestionan este sistema o estos sistemas para perpetuar esas divisiones. Entonces, son pocas las ocasiones en las que se tienden puentes desde el sistema. Alma ha dicho también que ella es positiva, de trabajar con jóvenes. Yo creo que esa es la actitud, ¿no? Intentar, por lo menos la responsabilidad que tenemos, y en este caso hablo de los internacionales que estamos allí, responsabilidad de intentar generar esas oportunidades. Otra vez, sin ser naif, sin hacerse trampas al solitario, pero intentando ver, bueno, a ver qué hay, ¿no? Con quién se puede trabajar. Entonces, nosotros en el tema de educación estamos intentando recomendar a aquellos que puedan tener un peso más político, como la Unión Europea, para que en ese eventual acceso a la Unión Europea los datos que nosotros tengamos sobre las malas prácticas de educación se puedan utilizar como condicionante, ¿no? Y si quieres seguir adelante, esto tienes que cambiarlo, ¿no? Si no, de esta manera no entras al grupo. Y luego, por otra parte, intentar esas pequeñas prácticas positivas que también existen, apoyarlas. Es decir, que si hay en Rudo, en un municipio pequeño de Herzegovina del Sur, que resulta que el alcalde de ese municipio, que además es del Partido Radical Serbio, pero que resulta que entiende la lógica de que para la comunidad vaya mejor, se tienen que llevar bien las comunidades, y se ha convencido de que tener crucifijos ortodoxos en la escuela es malo porque la pequeña población de retornados se va a sentir más incómodo y decide quitarlas y encima pide más y entonces da un poquito de dinero para que los retornados musulmanes puedan ir al colegio y les paga el autobús, oye, pues vamos a apoyar a esas personas, ¿no? Es verdad que son las menos, pero en esa visión, ¿no? En ese mapa tan complejo y tan complicado y de decisiones tan nefastas y miserables, como he dicho, hay también individuos, ¿no? Que están por ahí con una historia positiva. Como ha dicho Manel también, las historias positivas no atraen la atención, no están en el telediario de después de comer ni de la cena. Allí tampoco. También, bueno, sería otro tema, igual el papel de los medios de comunicación, la falta de independencia de los medios de comunicación, ¿no? ¿A qué intereses sirven? Pero bueno, esas historias positivas están ahí. O Maglay, un pequeño pueblo de Bosnia Central, donde de repente, oye, pues hemos dado con 3 veteranos de guerra, 3 personas, un bosniaco, un serbio y un croata, que se estuvieron peleando entre ellos, o sea, que quisieron matarse, habían puesto a precio la cabeza de los otros entre ellos, pero capaz de hablar con ellos, de identificar que están dispuestos a hablar entre ellos y cuando ves que quieren más, oye, os podemos poner una cámara, les ponemos una cámara, hemos hecho un documental de 15 minutos, pues que ahora su mensaje es muy potente de decir, oye, qué pérdida de tiempo fue, qué estupidez más grande, nos va a ir mejor si miramos para adelante juntos. Respetando evidentemente las diferencias lingüísticas, religiosas, de identidad que pueda haber, pero con un mínimo denominador común, ¿no? Entonces esas historias existen, la pena es que no reciben esa atención de los medios de comunicación, pero bueno, esas cositas también pasan, ¿no? Tampoco no vayamos a pensar que todo es de color de negro. Y es verdad, bueno, que sigue siendo sur de Europa y que hay ahí un valor muy grande en las personas, en el carácter, en la naturaleza. Es un país, desde luego, que tiene mucho más potencial del que le están exprimiendo los que están encargados de gestionarlo. Y ya para concluir, me gustaría también, de manera breve, pues tocar una serie de factores que entiendo yo han tenido un impacto en la comunidad internacional en estas 3 fases, ¿no? Uno es el cambio de planes, ¿no? Ha pasado mucha gente, es que ha ido muchísima gente. Decía Alma que todos los internacionales se veían como, por la población de allí, como trabaja para Naciones Unidas. A mí todavía me pasa, después de 9 años ahí trabajando, que voy a ver gente y me dicen, hombre, el del ACNUR, hombre, el de Naciones Unidas, el del Consejo de Europa, o sea, que les da igual, porque ha habido tanta gente, ¿no? Y luego, toda esa gente, hay de todo, pues gente que ha venido con buenas intenciones, gente que ha ido solo a hacer su carrera, gente que ha ido con unas ideas, oye, esto funciona en Nueva Zelanda, tenemos que hacerlo porque es una idea buenísima, y que demuestra, pues bueno, una falta de
de respeto hacia el país en el que se trabaja, ¿no? Entonces, ese también ha sido un factor que yo creo que ha tenido un impacto negativo. También el no querer involucrar a la población de Bosnia-Herzegovina, sobre todo a jóvenes y a mujeres. Oye, pregúntales, involúcrales, diles a ver de qué manera. Ahora, no sé si es tarde, pero más vale tarde que nunca, pues parece que algunos despiertan en la Unión Europea, que están intentando trabajar más con jóvenes, pero bueno, también a uno siempre le queda la duda, oye, ¿esto es real o esto es simplemente para poder decir en Bruselas, oye, mira, marca la casilla, que trabajábamos con jóvenes? Pero desde luego eso no se ha hecho lo suficiente y se empieza a hacer ahora, ¿no? Trabajar con jóvenes, con mujeres, con otra gente que pueda tener otra visión sobre cómo salir de este atolladero. Agendas también, los internacionales a nivel de persona física, a nivel también de embajada o de organización, cada uno tenía su agenda y muchas veces colisionaban entre sí. Entonces, claro, yo los ejemplos que he dado es sobre todo desde el punto de vista de Naciones Unidas, Unión Europea, la OSCE, pero claro, luego hay embajadas individuales que van con lo suyo. Entonces, es muy complicado. Entonces, claro, las autoridades locales que están acostumbradas a ver muchísimos internacionales, pues ya saben qué decir, ya saben qué decirnos, porque saben que la gente tarda por lo menos un año en enterarse de la fiesta, para el segundo año se enteran un poco y para el tercero se van. Entonces, para ellos ya tienen pillado el truco de repetir 3 o 4 cosas y luego, pues bueno, es muy difícil que haya progreso, ¿no? Otro factor que creo que ha sido un error, no generar suficientes oportunidades para el diálogo, ¿no? No sé si estoy hablando de Bosnia-Herzegovina o de Cataluña, España, Manel, pero bueno. No generar suficientes oportunidades de diálogo y eso, bueno, pues al fin y al cabo va a depender, yo creo, el futuro de Bosnia-Herzegovina del acuerdo que pueda haber entre los distintos grupos que componen el país. Entonces, eso ha faltado. Ahí ha sido un poco un enfoque, a veces igual un poco colonialista, ¿no? Por eso utilizaba al principio de mi exposición el ejemplo del hombre blanco anglosajón, pero bueno, tuvo muchísimo impacto al principio y todavía lo sigue teniendo, aunque se intenta que sea más la Unión Europea la que lleve las riendas. También la Unión Europea es lo que es, no es una única voz. Hay estados de la Unión Europea que son los mayores inversores en la zona y que no necesariamente comulgan con la posición de la Unión, entonces es complicado. Y ya por acabar, un factor que tampoco se puede ignorar, y que no se puede echar toda la culpa a los internacionales, es la clase política que hay, que yo creo que es nefasta, ¿no? Que hacen una gestión terrible, que intenta cohesionar el grupo, pero para su propio, ya ni siquiera es ideología, es para su propio interés personal, ¿no? Para mantener, bueno, su posición de libertad y su posición de determinados beneficios económicos, ¿no? Y bueno, y es a costa de anular al individuo. Es un sistema que discrimina de manera institucional y luego la narrativa común de los medios de comunicación, pues bueno, ahoga al individuo, ¿no? Y creo que eso también a medio plazo puede ser terrible, sobre todo porque es un grupo en contraposición a otro. Para acabar ya, de verdad, el futuro, estoy con Alma. Hay que intentar buscar esas oportunidades. La gente se está yendo, lo de 60.000 personas jóvenes preparados que se están yendo, eso es terrible y eso lo puedes entender. Porque claro, ante semejante panorama, pues ¿cómo no vas a entender a la persona que se quiera ir a buscar un futuro mejor para él, para ella, para sus familias? Claro, volvemos a lo de antes. La clase que maneja todo el cotarro ahí tampoco le importa, porque se promueve la mediocridad y porque el mediocre no es una amenaza. Entonces, por eso pues no se fomenta ni pensamiento crítico, por eso las escuelas no se les enseña a pensar de manera crítica o creativa a los estudiantes como se debería. Pues bueno, porque el mediocre no es una amenaza. Pero a pesar de ello, yo creo que pues juntando, ¿no?, fuerzas y hablando más, coordinando más entre los diferentes agentes que pueden tener un impacto positivo, entre los que desde luego está la comunidad internacional, pues yo creo que se puede poner algún tipo de presión y se puede sobre todo dar la voz a aquellas personas que tienen algo positivo que contar, y a nivel local, de municipio, pues sí que hay cosas interesantes que están pasando a pesar de que no tengan la atención de los medios. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, Fermín. Se ha notado que jugabas en casa
Y que has tenido un árbitro casero también. Bueno, la esencia de una mesa redonda es el coloquio. Lo que ocurre es que nos hemos alargado un poquillo. Entonces, bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, vamos a intentar que sea ágil. Yo creo que quienes queráis intervenir, levantáis la mano y creo que os pasarán un micrófono, un inalámbrico para que nos podamos oír todos. En todo caso, ya con anticipación, ha habido una persona que me ha pedido la palabra antes de empezar el acto porque él había estado en Yugoslavia y entonces eres tú. Bueno, pues inicia tú el coloquio, si te parece. ¿El micrófono quién lo tiene? Espera. Perdón, te van a dar un... régimen anterior, bueno, pues Yugoslavia se presentaba dentro del mundo de la URSS, de la época, como un país interesante. No es cierto, los que recordéis, era el país socialista llamado de la autogestión, y bueno, nos llamaba, a mí personalmente me llamaba la atención. Yo era, a mí los amigos me criticaban porque decían, bueno, tú no te mojas mucho aquí, no pasan manifestaciones, acabo enseguida. Yo era de aquella viñeta que nuestro paisano Chumichúnez sacó una vez, creo que en las últimas coronices, que decía, de leer a Marcuse no hay quien me acuse. Pues yo iba un poco por ahí. Yo nunca abrí mucho el Capital de Marx, que era un poco una Biblia, ¿no? Bueno, pero la pregunta es que en el año 76 no llego a Yugoslavia porque se me estropea el coche, iba solo. Y en el año 80, ya tenía pareja, iba con mi pareja de entonces, me encuentro en una Yugoslavia realmente, yo no sabría cómo definirla. O sea, tengo un recuerdo muy vivido, porque la gente era la viva representación del miedo en las caras. Íbamos con 1 o 2 caballos, recuerdo. Parabas en cualquier sitio a preguntar algo y la gente se metía dentro de casa, en un pueblo, ¿no? Paramos en el Museo de Diocleciano, en Split, para hacer una pequeña visita, y ahí había un señor para enseñarlo, que era sudamericano, no quiso decir ni de dónde era, le daba miedo hablar, miraba. Sí, el miedo, el miedo que diríamos en España, que aquí vivíamos bajo el miedo, como cualquier dictadura se vive, aquello, bueno, es que esto era, esto era un paraíso, no fiscal, pero un paraíso. Bueno, ya, y termino. O sea, la pregunta que hago a la mesa es cómo un pueblo aquellos miedos para mí actualmente no eran nada más que lo que venía después, ¿no? Porque sí, ya se ve. Pero cómo es que se mantuvo todos aquellos años para mí eran dictaduras, de la URSS, con aquel prestigio y qué es lo que movía a Yugoslavia, en definitiva, si es que lo habéis estudiado o tenéis. Sí. Tú puedes contestar. No sé, yo puedo decir mi opinión, pero igual más... Sí, a mí me gustaría añadir que Yugoslavia nunca fue parte de la URSS. Estamos un poco en medio de estos 2 bloques en 1948. Bueno, no sé hasta qué punto deberíamos remontarnos en la historia, pero Tito dijo que no a la URSS y Stalin que estaba al mando en aquel entonces. Y Yugoslavia apostó no por el comunismo, sino por el socialismo. Y para seros sincero, yo tengo 47 años. Ya lo he dicho. Ya está. Y durante la mitad de mi vida, yo viví en Yugoslavia y durante la otra mitad he vivido en un Estado democrático independiente, Bosnia y Herzegovina.
Y he tenido esa sensación, esos recuerdos que tengo yo, que cuando tenía 16, 17, tenía sensación de tener una libertad tremenda. Podía ir donde yo quería, pasar la noche, donde queríamos, y podíamos ir a bañarnos en el mar y no ir a casa en 4 días, sino llamar a nuestros padres y decir, estamos bien, pero estamos un poco por ahí. Entonces, ese miedo que tú mencionas, no sé de dónde, para mí esa época fue la mejor época de mi vida. Y muchas veces siento lástima por las generaciones jóvenes de hoy en día, porque no tienen esa misma libertad. Y quizás ese miedo que tú mencionas, quizás tenía que ver con la crisis económica por la que pasamos a finales de los 80, con la muerte de Tito, y todo empezó a desmoronarse. Y nosotros teníamos la sensación de que esa crisis económica nos iba a arrasar, y eso es lo que dio lugar a la guerra. Y claro, ¿quién es el responsable de la guerra? Claro, esto es una historia muy larga y tampoco quiero entrar en más detalle, pero sí quería decir que para mí es una situación muy distinta. Esa época la recuerdo como los mejores años de mi vida. Yo la visión que tengo, que quizás puede ayudar, yo conocí al régimen autogestionario, la República Socialista de Trabajadores, por mi militancia. Yo he leído algunas historias y algunas teorías de por qué le interesó a la comunidad internacional que la alternativa fallara, y porque la alternativa, lo que representaba la Yugoslavia de países no alineados y lo que representaba la Yugoslavia de no ser ni de la OTAN ni del Pacto de Varsovia, por qué a la comunidad internacional le interesó dejar pudrir este tema como alternativa. Lo podemos estudiar y alguien puede pensar de que es una de las razones. Yo siempre he pensado que nunca hay un buen momento para hacer esta opción que hizo Yugoslavia, pero lo que está claro es que la hizo en el peor momento. Y con todo el cariño del mundo, voy a Sarajevo y voy a casa de mis amigos y aún no nos podemos poner de acuerdo porque no entienden que la mundialización, la caída del muro y la guerra en los Balcanes les pasó en el peor momento y les pasó en el momento que todo coincidía, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos reconstruyendo Moimilo, la Vila Olímpica, y me venían los vecinos y me decían, nos harán pagar el agua y la luz, y es un recurso natural. Y sí, una vez rehabilitado todo, no ponían nunca ningún problema a que en Bosnia se pagaran unas cuotas que a mí me parecían desorbitadas para el teléfono, y ellos entendían, bueno, es que el teléfono es un lujo, y en cambio no entendían que se tuviera que pagar el agua, el gas y la luz. Yo me he paseado varias veces con el alcalde de Mostar por la ruta de Neretva, arriba y abajo, y me ha explicado cómo después de la guerra los telares ya no han vuelto a funcionar. Y decía, mire, yo soy de Cataluña, que es una industria textil potentísima, y es que después de los 90 los telares ya no volvieron a funcionar, porque la gente se compra sus bragas y sus calzoncillos hechos en el sudeste asiático, y por lo tanto nunca va a volver a funcionar esto, pero no por la guerra, sino por lo que nos pasó en la década de los 90. Y la fábrica Volkswagen de Sarajevo nunca volverá a funcionar, porque si a nosotros ya nos va de poco que nos desmonten cada X años la que tenemos en el Baix Llobregat, imagínate ellos que tienen Bratislava a 160 kilómetros, que es la gran factoría de la Volkswagen. ¿Para qué va a hacer la Volkswagen la nueva factoría en Sarajevo si tiene Bratislava a 2 horas, ¿no? Entonces, claro, ellos continúan pensando que todo esto es producto de la guerra, de la desmembración de Yugoslavia. Y hay una parte que sí que es la desmembración de Yugoslavia, pero hay otra parte que, por lo que fuera de la opción
de la comunidad internacional o de los propios yugoslavos se hizo en el peor de los momentos y en un momento donde se juntó la mundialización, que cambió todas las estructuras productivas y nos las está cambiando continuamente, la caída del muro de Berlín y que no mandara durante unos años, no se supiera quién era, con un tema de la desmembración de Yugoslavia. Es algo que llamaba mucho la atención, ¿no? Porque, vamos, eso, poner una foto de Tito en un bar y aquello parecía más un tanatorio con goteras que un bar realmente, ¿no? ¿Hay más opiniones? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, yo también estuve por primera vez en Yugoslavia precisamente en el año 80, pero bueno, es igual. No sentí ese miedo, pero bueno, no importa. Después de eso, y precisamente a raíz de aquel viaje, en mi caso fue en un día 6, por cierto, cuando empezó la guerra me sentí muy concernida, porque además, bueno, yo había estado metida en grupos antimilitaristas y, bueno, pues a raíz de ahí he estado 20 años trabajando proyectos en Bosnia, etcétera. Así que, bueno, conozco un poquito el tema, ¿no? Hay una cuestión que me gustaría plantear, ¿no? Conocer la verdad es indispensable, conocer, reconocer los hechos, ¿no? Sabiendo que la verdad es inabarcable, etcétera, etcétera. Pero sí que se pueden tener ciertas certezas básicas y sí que hay hechos que no se pueden negar, ¿no? Eso es imprescindible, pero lo que yo me he preguntado muchas veces es si en realidad para favorecer la reconciliación no sería mejor hablar de lo anterior a la guerra. Es decir, de por qué se produjo la guerra, y no me refiero ya tanto a esta guerra en particular, ¿no?, sino un análisis de las guerras en general, ¿no?, de situar, porque efectivamente las raíces de los problemas se remontan no ya a la Segunda Guerra Mundial, antes incluso, ¿no? Habría que remontarse al siglo XIX, al papel de Serbia en la liberación del Imperio Otomano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que creo que hay ciertas dinámicas que se resisten mucho a cambiar, aunque el tiempo pase, y pueden pasar 100 años, y nos puede parecer mucho, y sin embargo, de repente se resucitan fantasmas con una facilidad increíble, ¿no? Porque a pesar de que en las escuelas se haya enseñado un cierto relato, en las casas se puede mantener otro. Y obviamente cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los que perdieron no se desintegraron, sino que continuaron en sus casas, probablemente transmitiendo a sus hijos ciertos mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que quizá dar un pequeño salto, es decir, no hurgar, no pretender hurgar en que se acepte la verdad de lo que ocurrió en Bosnia, ¿no?, para analizarlo de una forma quizá un poco más aséptica, yendo a las raíces, pues quizá algo así podría ayudar. Y una segunda cuestión. He intentado inútilmente durante todo este tiempo, y cada vez me siento muy frustrada por ver lo difícil, yo diría que ya que es imposible, de cambiar ciertas palabras que en realidad creo que contribuyen o ayudan a dar una idea falsa del país, y me refiero a la cuestión de los grupos étnicos, ¿no? Está consolidadísimo por ellos mismos, por supuesto, la terminología de serbios, croatas, y ahora por fin se habla de bosníacos, porque antes era serbios, croatas y musulmanes, ¿no? Entonces, uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Que los serbios de Bosnia son serbios? No son serbios, son bosnios. Lo que pasa es que es un nombre de pila, es ortodoxo, se reconocen, se autoidentifican con un determinado grupo étnico, pero en Croacia sería distinto, en la Krajina ahí sí que, vale, pero entonces no se puede hacer algo, porque cuando empezó la guerra decías, o sea que hay croatas, o sea, tiene una nacionalidad croata, no hay bosnios en Bosnia, en definitiva. En Bosnia hay croatas, serbios y musulmanes. ¿Y los bosnios dónde están?
y todos ellos son bosnios. Entonces, ¿no se puede hacer algo para superar esa terminología? Muchas gracias por esa pregunta, porque yo creo que has dado en el clavo. Esa es la esencia del problema. ¿Y por qué lo sabes? Pues porque has estado allí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablamos de la limpieza étnica y a veces lo hacemos mal cuando hablamos mal. Es la terminología lo que también importa. Yo he tenido debates, bueno, y hasta peleas interminables sobre las palabras, la terminología. Para empezar, con un término, reconciliación. A mí, y es que lo odio. ¿Por qué? Porque no quiere decir nada. ¿Qué pasa? ¿Que yo he luchado contigo para que ahora nos juntemos y nos tengamos que dar abrazos y besos de repente? ¿O no? ¿O tenemos que poco a poco construir la confianza? ¿Por qué? Porque te he visto matar a mi gente, porque te he visto quemar mi casa y resulta que ahora tenemos que vivir cerca. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues poco a poco ir construyendo algo de confianza, pero no reconciliarnos. Ese es un término tan poco apropiado y vacío de contenido. Y cuando te dice la gente en plan anglosajón, que es un término muy anglosajón, es que te tienes que reconciliar. Y yo digo, ¿y por qué? Yo no tengo ese sentimiento. Resulta que me he peleado con alguien, he visto esos horrores y ahora me tengo que reconciliar. No, si tengo que vivir cerca de esas personas, tendré que, como decía, poco a poco construir la confianza. Y no sé si seré yo muy incauta, pero claro, es que un término como ese puede tener significados y connotaciones muy diferentes, depende de dónde se utilice. Y claro, cuando se empieza a hablar de los grupos étnicos en Bosnia, y empiezas a hablar de serbios, de croatas, de bosníacos. ¿Y qué pasa? Que es que todo es blanco y negro, o buenos y malos, como en las películas americanas. No, es que la gente no es ni serbia, ni croata, ni bosníacos. Suelen ser mezcla. Entonces, cuando hablamos de reconciliación, cuando nos hablan de esas cuestiones, nos hablan de serbios, croatas y bosníacos. A mí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con los jóvenes, me prohibieron desde el principio que definiera a alguien con esas etiquetas étnicas. Yo lo prohibí en la organización desde el principio. Simplemente había que preguntarles qué, el nombre y la ciudad, de dónde vienes, porque nos vienen desde fuera. Pero las embajadas, por ejemplo, la estadounidense, ahí los fondos, las ayudas se dan solo si dices de qué grupo étnico procedes. ¿Para qué? Para que ellos rellenan sus casillas en sus estadísticas. 50 serbios, 50 croatas y 17 bosníacos, ¿no? Hoy nos siguen cuadrando bien las cifras. No sé, a veces el viaje al infierno se puede hacer con buenas intenciones. Claro, las intenciones ayudan, pero no solo son todo. Y por eso yo he estado trabajando con la educación con los jóvenes, porque esa división étnica se hace desde el momento en el que abrimos la boca muchas veces. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Tenemos una historia en Bosnia-Herzegovina que tenemos que revisar, por ejemplo, los movimientos antifascistas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque resulta que los que luchaban contra el fascismo pues se están convirtiendo en enemigos, o los fascistas que estaban en contra de los judíos, ahora resulta que hay que poner placas en las calles, porque no nos pasa, por ejemplo, como en Barcelona, que tenéis la calle de Pascual Maragall. No, nosotros resulta que tenemos calles o colegios que tienen nombres de fascistas, antisemitas, como consecuencia de una revisión histórica que, no sé, es tremendo. No sé yo
¿Qué van a aprender? ¿Y qué están aprendiendo nuestros chavales en el colegio? Antes se ha hablado de la educación y la importancia para la memoria. Ahí no hay que caer en la autovictimización o esa carga de la memoria colectiva. Es difícil, pero hay que individualizar las víctimas, los agresores que perpetraron los crímenes, encontrar la evidencia histórica para poder decir sí, sobre esto estamos de acuerdo, para que ya nunca más se pueda cuestionar que hubo un genocidio o que hubo un asedio, como el de asedio o como el genocidio de Srebrenica. Son hechos que hay que encontrar y ponernos de acuerdo para no seguir discutiendo siempre sobre los mismos temas. Y todo eso utilizando la terminología correcta y no dividiendo, no seguir dividiendo con las palabras que utilizamos. Entonces, te quiero agradecer muchísimo porque le has dado justo en el clavo, en uno de los temas fundamentales, bueno, después de, aparte de lo que ha explicado también Fermín, claro. Y te quiero agradecer, que es por eso que has planteado esa pregunta. Yo sí que quería añadir, con lo que ha dicho Fermín antes, sí que hay un tema importante en la educación y cómo se explica la historia y cómo se explica las ganas que tenemos de ir a buscar los últimos 20 o 40 años. Pero yo también soy de la parte optimista porque creo que estuvimos a un momento de poder solucionar muchas de estas cosas. Ahora ya tenemos una Europa que en los últimos 6, 7, 8 años se nos ha complicado muchísimo, pero si hacemos un poco de memoria, hace 10 años estuvimos en un momento de Europa donde estábamos a punto incluso de tener una Constitución Europea, donde algunos estados incluso votaron una Constitución Europea. Yo no sé si la Europa esta que tenemos que hacer entre todos tiene que ser de 27, pero si es de 27 podría ser perfectamente de 31, de 30 o de 31. Y hubo un momento que si Europa hubiera aceptado a Croacia, a Bosnia y a Serbia, las fronteras desaparecían, todo el mundo tenía estatuto Schengen, tenían que sacar todos los pasos y todos los checkpoints y todos los pasos a nivel que tenían que poner, y la excusa de que la economía no estaba del todo preparada, viendo lo que luego pasó con Grecia o aceptando economías como la rumana o la búlgara, no sé si hay muchas diferencias con las economías que en aquel momento tenía Croacia, Serbia y Bosnia, ¿no? Entonces, es que estuvimos a un punto y todas estas rayas que nos ponía Fermín aquí, en vez de hacer la Europa de los 27, hacer la Europa de los 30, esto se podía convertir Por esto yo reclamo a estos políticos valientes que en momentos determinados se la saben jugar, ¿no? Y soy esperanzador porque igual que pasó ahora ya la situación en Europa ha cambiado muchísimo. Ahora ya hay una mayoría de partidos en los gobiernos que creo que están haciendo cada vez menos Europa de la que soñábamos, ¿no? Pero hubo un momento no hace tantos años donde estas posibilidades existían, ¿no? Imagínate que todas estas rayas que nos pintaba Fermín en la diapositiva, haciendo todos ciudadanos de Schengen, todos matrículas europeas y cada vez menos diferenciaciones, esto se podía conseguir. Y un comentario adicional, lo que dice Manel, se hubiese desactivado un factor de desestabilización muy importante, como es en Bosnia-Herzegovina alrededor del 10-11% son croatas de Bosnia-Herzegovina que tienen pasaportes de la República de Croacia, que son miembros, ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea, que Croacia, la República de Croacia, cuando organiza elecciones, votan también los ciudadanos de Bosnia-Herzegovina que tienen ese pasaporte. No sé si son 12 o 18 parlamentarios que se eligen desde Bosnia, o sea que es un botín político muy importante, muy jugoso, y el papel que Croacia está haciendo desde dentro de la Unión Europea es de apoyar ciegamente a una de las partes.
hasta el punto que es bastante evidente y que les dicen, oye, pero córtate un poco. Entonces, se hubiese desactivado ese factor que también, por un lado, crea desestabilidad y, por otra parte, también genera una sensación en las otras poblaciones, porque claro, estás hablando de vecinos muchas veces, en aquellos cantones que sin estar revueltos están juntos, claro, oye, es que tu hija se puede ir a Croacia, se puede ir a Austria, es que puede viajar libremente y puede empezar a buscar trabajo, no sé, en un país de la Unión Europea, en Holanda. Sin embargo, mi hijo no puede, ¿no? Entonces eso no hace sino añadir a ese sentimiento, esa percepción de frustración y de que siempre hay algo que no funciona. Y por incluir brevemente, tenemos ahí, señor moderador, pero por incluir brevemente un comentario también positivo, claro, porque como sabemos las cosas no son ni blancas ni negras, pero los señores blancos anglosajones, yo también en mi experiencia en Bosnia y Herzegovina, desde luego últimamente, la gente con la que yo al menos personalmente mejor trabajo es que son los de la embajada americana, porque es una gente, fuera de Bosnia y Herzegovina, desde luego yo personalmente tengo ciertas reservas hacia su planteamiento, pero dentro de Bosnia y Herzegovina, para algunas cosas, hoy es gente que cuando va por una cosa, va, y hasta que la presa no cae, no la sueltan. Y te encuentras a un socio para ejecutar un proyecto, para trabajar en algún tema, donde hay que invertir dinero, hay que invertir capital político, que está ahí hasta el final, ¿no? Mientras con la Unión Europea una vez tiene la sensación de, a veces sí, a veces no, espera a ver países miembros que dicen. Entonces, bueno, también por romper una lanza a favor de estos señores blancos. Perdona. Quería preguntaros una cosa. Sí, oye, quería haceros un par de preguntas rápidas. Una sobre el futuro. Igual tendría que haber comprado una bola de cristal, pero de camino aquí no he visto ninguna por ahí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la percepción que tienen las personas que viven en Bosnia y Herzegovina respecto del futuro de su país, ¿no? En un plazo de 10, 15 años. Entonces, a mí se me ocurren como 3 escenarios posibles, teniendo en cuenta lo que habéis contado de las élites dominantes en cada uno de los grupos constituyentes y la evolución de la Unión Europea, ¿eh? Vale. Entonces, un escenario sería que Bosnia y Herzegovina continuara tal cual, entonces no sé cuánto tiempo podrá durar. Otro escenario sería que se rompiera el país y que la República Srpska fuera para Serbia, los cantones de mayoría croata fueran a Croacia y los cantones de mayoría bosniaca pues que constituyeran un nuevo pequeño país. Otra, pues que se incorporara a la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es la percepción mayoritaria para la población para la población de Bosnia? Y la otra pregunta es, vosotros que vivís ahí, ¿qué creéis que podrían hacer las instituciones de una pequeña comunidad como la nuestra, como la de Navarra, para contribuir a que las cosas pudieran funcionar pues mejor en los terrenos que fueran? Perdón un segundo, hay otras 2 peticiones de palabra, no sé si alguien más, vamos ya muy justos de tiempo para la segunda parte, entonces respondéis a esta y luego dos o hacemos todas. Bueno, pues entonces venga. Es el famoso programa Erasmus, ¿no? Quiero decir, entonces, me gustaría saber en qué estadio está la situación, porque sé que hay un espacio europeo de educación superior en el cual hay países que no son comunitarios, por ejemplo, Turquía está, y los chicos y chicas van y vienen de Turquía, y no sé muy bien en qué estadio, en qué fase estaría eso en Bosnia. Y si hay posibilidad de participar o no, porque a mí me parece que es un elemento de melting pot importante y por lo menos para los universitarios. Hay una última palabra al fondo. Bueno, me parece un lujo poder escucharte, Fermín, y poder escuchar al resto de los ponentes. Te voy a preguntar una cosa, yo creo, bastante clara. Para convivir hace falta un punto de impostura, porque tienes que convivir con gente que te odió, deseó tu muerte y además la explicitó. Eso es así casi siempre en todos los modelos de convivencia post-violencia, ¿no? Hay una parte que deja a un lado justicia para reconciliarse, ¿no? Ingenuamente, en la transición española del franquismo se creyó que la reconciliación estaba siempre por encima de la justicia y hoy estamos pagando esa consecuencia, ¿no?
ahora en Euskal Herria vivimos también un momento de post-violencia, ¿no? Yo te iba a preguntar cómo se está gestionando el asunto de los victimarios, de la impunidad ante los crímenes y del derecho a las víctimas a la hora de fortalecer también la convivencia y la moral pública de la sociedad. Okay. Okay, very quick for all of that. Bueno, intentaré responder muy rápidamente a las diferentes preguntas. Pensando en el futuro, bueno, yo creo que el futuro será pues un poco como lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque no podemos sobrevivir como estamos, pero tampoco podemos desaparecer. Parece que hemos tocado fondo, pero cuando tocamos el fondo ya parece que está más al fondo. No sé cómo explicarlo muy bien. Familias que viven con un salario de 300, 400 euros, como mucho al mes. ¿Cómo? Pues no sé, pero lo consiguen. Han pasado 25 años y todavía estamos no viviendo, sino sobreviviendo, digo yo. ¿Y cuánto más vamos a aguantar? Pues no lo sé, la verdad. La moral está muy baja, la gente está deprimida, es así. Por ejemplo, hace poco estuve en Barcelona y siempre que puedo, pues llevo a gente de mi país a otros lugares, por ejemplo a Barcelona, ¿no? A una manifestación. ¿Para qué? Para que ellos vean con sus propios ojos que la gente se puede unir y conseguir cosas. Porque claro, yo cuando en mi país, cuando explico, sí, es que cuando hay un problema, pues la gente se une y protesta y es activa. Y es lo que nos falta en Bosnia. Estamos un poco, la gente está como con el cerebro como muerto, como adormecido, y creen que no van a conseguir nada. Por eso, ya digo, siempre que puedo, pues les abro los ojos. Cuando menciono Cataluña o Barcelona, en mi país, bueno, pues tiene un mensaje de solidaridad, de unión de las personas y está el recuerdo de lo que hizo Cataluña y Barcelona por nosotros cuando lo necesitamos. También en otros lugares de España, no voy a mencionar solamente a Barcelona o a Cataluña. Y en cuanto al Erasmus, sí, podemos participar en el programa Erasmus y en otros programas de intercambios. Pero bueno, todo este tema yo creo que se va a tratar más después del café, en la segunda presentación. Y quiero agradecerte que plantearas esa pregunta sobre la memoria, sobre los victimarios, las víctimas, que es una parte que se va a tratar en la segunda parte de la reunión de hoy, después del café. Tenemos personas de Alemania, Francia, Holanda, que en el Memory Lab, el laboratorio por la memoria, que es un poco como está ocurriendo aquí. ¿Ha habido reconciliación o no? El pacto de silencio, por ejemplo. Bueno, pues fue una oportunidad para que la política, la economía, todas esas ideas de una sociedad nueva pudieran salir a la palestra. Pero se nos olvidó la historia en nuestro caso. No se trató la historia y es lo que estamos ahora mismo haciendo en Bosnia, aprendiendo del pasado. Y bueno, ya siento si no he sabido responder de forma más concisa y quiero agradecer esas preguntas tan estupendas. Sí, de manera breve también, por intentar responder a las preguntas. Lo de los 3 escenarios, yo desde luego creo que el más deseable es acceso a la Unión Europea y a ser posible todos juntos. Ese esfuerzo, esa valentía de los políticos que a veces falta, que decía Manel, oye, pues que se la jueguen un poco. Es verdad que la Unión Europea ha pasado por épocas de turbulencias, que incluso la propia existencia de la propia Unión está siendo puesta en cuestión por fuerzas que casi gobiernan en Francia, en Holanda, en Austria. Bueno, parece que eso ha pasado, de momento. Oye, si hay un momento de tranquilidad, a por ellos. Y que vengan. Y meterlos todos juntos. Eso sí, de una manera que antes de meterse en el club, que hagan ciertas reformas que sean importantes. Ciertas reformas que no sean solo
reformas que se exigen desde un punto de vista macroeconómico, sino también en términos de reconciliación, de acceso a derechos humanos, ¿no? De convivencia. Entonces creo que ese cartucho ahí lo tiene la Unión Europea. Si lo quiere utilizar es otra cosa, pero creo que lo tiene. ¿Qué puede hacer Navarra? Yo creo que se me ocurre también, pues relacionado con la pregunta de Josune, lo de Erasmus sí que es verdad, que la gente que sale, oye, pues luego vuelve de otra manera. ¿Por qué no podría Pamplona, Navarra, la universidad pública, oye, financiar todos los años 6 personas de distintas partes de Bosnia y Herzegovina que vengan y que puedan estar un año entero? Y que en ese año, bueno, Navarra también, como decía ese eslogan, que entonces era vacío, ¿no? El de tierra de diversidad, pero es verdad que lo pequeños que somos, las diversidades, el conflicto o complejidad identitaria que también hay, oye, pero que de alguna manera se puede vivir con cierta normalidad, no llegando a los extremos de Bosnia y Herzegovina. ¿Por qué no traer cada año 6 personas y que se pase un año estupendo en contacto? Claro, 6 personas que vengan de diferentes puntos de Bosnia y Herzegovina. ¿Por qué no? La pregunta de Joseba. Luego, la presentación de Yasminka será muy interesante, pero sí que creo parte un elemento de justicia transicional también es el que no haya impunidad, los crímenes de guerra. Entonces, Bosnia y Herzegovina es verdad que genera mucha frustración en las víctimas el hecho de que no haya justicia después de muchos años. De todas formas, y ahora no voy a decir los datos porque no los tengo en mi cabeza y te diría algo que es erróneo, pero es verdad que muchas veces se pone como ejemplo de, oye, es que se han hecho muchas cosas. Es que ha llegado tarde, sí, pero a mucha gente le ha llegado justicia y hay gente que está en la cárcel por ello, ¿no? Criminales de guerra. Luego, otro tema es la glorificación de esos criminales de guerra. Veremos qué pasa. Para el 22 de noviembre se anuncia la sentencia sobre Ratko Mladic, ¿no? Bueno, veremos qué pasa y veremos cómo reaccionan las distintas partes. Es verdad que todavía, en ausencia, pero igual es para la segunda sesión, que a nivel de municipio sí que faltan memoriales y a lo mejor en una ciudad como Visegrad, que antes era de mayoría bosniaca, musulmana, ahora es de mayoría serbia, donde en una casa que son hechos probados, porque hay una sentencia del Tribunal de la Haya, 74 personas civiles murieron quemadas dentro de la casa, no hay ni una triste placa en ese municipio. Es más, hace poco querían destrozar la casa, ¿no? Sin embargo, el monumento que hay es al amigo ruso que nos ayudó durante la guerra. O sea, sí, hay muchos claroscuros, en general más oscuros que claros, pero en el tema de procesamiento de crímenes de guerra, creo, en mi opinión, que sería justo decir que se han hecho bastantes cosas y sí que ha habido cierta justicia. Yo de futuro, como ellos viven allí, mejor que sean ellos. Yo no me atrevería ni a decir qué pasa mañana en mi país, o sea que de futuro no te puedo hablar. Pero que si puede hacer algo Navarra, como alguien en mi trabajo siempre ha dicho que llevo 40 años poniendo tiritas a los sitios donde me ha tocado ir a trabajar, yo sí que me atrevería a decir cosas. Primero, estas jornadas, esto ya es muy importante, y que estas jornadas alguien las pueda explicar en Bosnia, de que ha ido a Pamplona y ha estado hablando de algo. Potenciar aquellas cosas que son buenas noticias en Bosnia. Bosnia tiene el banco de ADNs mejor del mundo. En el genocidio de Srebrenica se han podido identificar ya a más de 6.000 personas de las 8.373 asesinadas en 48 horas, gracias al banco de ADN que te. Quien esté trabajando en reconciliación, quien esté trabajando en este tema, que invite un día aquí a Amor a venir aquí y te explique Amor Masovic su trabajo en Tuzla y Sarajevo. Pequeñas tiritas, por ejemplo, antes os explicaba lo del Distrito 11, iniciativa de Maragall, pero fue todo el país que fue atrás. Cada año el Ayuntamiento de Granollers, que para nosotros es la cuna del handball, del balonmano, organiza un stage con los equipos juveniles de todos los que puede invitar. Nunca ha faltado la escuela de balonmano de Visoko. Hay cosas que sabemos que se solucionan leyendo y hay cosas que se solucionan viajando. Pues que la escuela de balonmano de Visoko cada año vaya
al stage de Granollers es importante. Intentamos que cada año no falle una película catalana en el Festival de Cine de Sarajevo, que es de los mejores festivales de cine que hay en Europa, a finales de agosto. El Real Club de Tenis Barcelona, o sea, estamos hablando no de gente no de las CUP ni de gente de barrio. El Real Club de Tenis Barcelona cada año se esfuerza para que el ATP 500 de Sarajevo, día 17 y 18 de agosto, no se pierda, porque el día que sales del calendario mundial es muy complicado luego volver a entrar en el calendario mundial. Y esto lo hace el Real Club de Tenis Barcelona desde Barcelona. Desde los Juegos Olímpicos del 84, al lado de los Juegos Olímpicos, hay la Olimpiada Cultural. Cada febrero hay el Festival Cultural de Sarajevo. Siempre hay alguna aportación de la Ramon Llull para que alguna compañía de danza, de teatro y tal pueda ir a Sarajevo. Meter al Centro de la Memoria dentro del colectivo europeo del Eurolab o con este trabajo. O sea, no olvidarnos de este país, no olvidarnos de la gente que produce cosas, de la cultura de este país, de la gente. Estos son pequeños resultados que claro que Navarra puede hacer muchísimo para... Es que hasta algún día se pueden invitar a políticos y políticas electos para que vengan aquí y vean sesiones de trabajo y que vean de qué manera aquí se hacen los diálogos y los debates en plenarios y los debates en sedes municipales. Todo este trabajo es muy importante. El olvido y el silencio es lo que nos mata. Bueno, el tiempo, la tiranía del tiempo nos hace ya terminar, así que... Eskerrik asko, muchas gracias.